después, es alimentos genéticamente modificados. Entonces, ¿qué es un alimento genéticamente modificado? Vamos a ver que hay 4 categorías. Uno es que yo le puedo añadir una secuencia genética de algún otro ser vivo, ¿verdad? Esto me lo permite el hecho de que todas las codificaciones genéticas tienen las mismas bases que ustedes las conocen, ¿verdad? La guanina, la timina, la adenina y la tirosina. También podría ser un alimento que tiene una secuencia genética eliminada. En este caso, un gen que tal vez me crea una problemática porque hace que el producto alimenticio sea muy blando o se oxide más rápidamente. Entonces, tal vez yo puedo quitar esa codificación genética para evitar esta problemática. Otra categoría de alimentos genéticamente modificados que es bastante interesante son, imagínense, productos animales provenientes de un animal que fue alimentado con alimentos genéticamente modificados. Entonces acá, por ejemplo, si las vacas les estamos dando, qué sé yo, soya genéticamente modificado, inmediatamente el producto lácteo que sale de esta vaca va a ser considerado también genéticamente modificado. Y por último sería productos que vienen de organismos modificados genéticamente. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, hago queso con esa leche que considero que es genéticamente modificada, este queso también va a ser considerado genéticamente modificado. Entonces, estas serían las 4 categorías. Ahora, ¿por qué voy a modificar un alimento genéticamente? Porque imagínense ustedes antes, ¿verdad? ¿Cómo era que yo lograba lo que yo quería en la genética de una planta? Pues yo tenía ya sea que injertar o tenía que ir apartando semillas de aquellas plantas que me daban las características idóneas que yo quería para mi alimento. Sin embargo, esta técnica era muy larga. O sea, para yo obtener los resultados requeridos, eso me tomaba a mí muchos años. Y también podía ser poco preciso. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez yo injertaba, pero no me daba al 100% lo que yo quería mis resultados, sino que van bien en una combinación 50-50 de la planta que fue injertada. En cambio, esta técnica, ¿verdad?, me ofrece a mí una precisión total e inmediata de lo que yo quiero cambiar en mi alimento. Ahora, veamos algunos ejemplos de alimentos que se modifican genéticamente. El primer producto alimenticio que se modificó fueron los tomates. ¿Y por qué los tomates? Porque daban mucho problema a la hora de transportarlos. Estos tomates de repente eran demasiado blandos, tenían poco contenido de pectina y eran afectados por los procesos de transporte. Entonces se crearon tomates más resistentes. También hubo otro experimento donde se crearon tomates con mejor sabor. También hubo experimentos donde se crearon tomates con mejor contenido nutricional. Total que hubo varios experimentos con tomates. Luego tenemos, por ejemplo, el arroz. Ese ejemplo es muy interesante para mí porque creo que ahí se mira un poquito la importancia de este tema. Ustedes saben que en Asia el arroz es como el alimento fundamental. Entonces hay mucha ceguera en Asia porque el arroz es deficiente en carotenos. Entonces, a través de la modificación genética se ha creado arroz dorado, que es un arroz al cual se le introduce el gen para que pueda formar carotenos. También tenemos productos como el queso y la carne, ¿verdad? Que les decía yo que si viene de animales que son, ya sea ellos modificados genéticamente o son alimentados de productos genéticamente modificados, pues van a ser considerados también genéticamente modificados. En este mapa pues se mira algunos datos interesantes, ¿verdad? De dónde hay mayor producción de alimentos genéticamente modificados y como podrá ser obvio, ¿verdad? La parte de países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Europa, ¿verdad? Hay mucho alimento de esto, Sudáfrica también, la India. Total que sí hay varios países que ya están de lleno con esto, ¿verdad? Sin embargo, aquí en América Latina tal vez el país más representativo es Argentina, seguido por Brasil.
Ahora, ¿cómo es posible la modificación genética? Habíamos hablado que el ADN es formado por las mismas 4 bases en todos los organismos vivos. Eso me permite que haya compatibilidad en estas secuencias que codifican estas, podríamos decir, rasgos genéticos, ¿verdad? Que yo quiero tener en este producto alimenticio nuevo. Uno de los primeros experimentos que hubo, tal vez ustedes después lo buscan en internet, fue sumamente interesante porque le lograron transferir el gen de las luciérnagas, ¿verdad? Para que era esa lucita a una planta de tabaco. Entonces, cuando la planta de tabaco se regaba con cierto tipo de nutrientes, se encendía como que era una luciérnaga, ¿verdad? Entonces, hay experimentos bien interesantes que se han hecho de este tema. Ahora, ¿cómo va a poder transferirse este ADN de un organismo a otro? Primero hay varios pasos, ¿verdad? Uno sería encontrar un organismo que tenga ese rasgo que yo deseo en el otro producto, ¿verdad? Cuando yo ya encuentro el organismo, por ejemplo, puede ser que sea un pez de aguas frías que soporta temperaturas bajísimas. Y ese gen yo se lo quiero transmitir a una naranja para que soporte las temperaturas de congelamiento que de repente se vienen en la Florida. Entonces yo voy a aislar el gen que codifica específicamente para este rasgo de soportar bajas temperaturas. Ya que lo tengo aislado, lo voy a insertar en el genoma de este alimento, en este caso sería de un árbol de naranja. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Parecido a esto de los virus, ¿verdad? Ustedes puedo propagar estas características permitiendo que estas células que ya están genéticamente alteradas se vean multiplicadas dentro del otro organismo vivo donde yo quiero que manifiesten su codificación. Y el otro sería a través de cabalmente de fagos o de virus que van a hacer este fenómeno de multiplicarse dentro de la célula y ir multiplicando el ADN al resto de las células. Acá pueden ver ustedes una imagen de un poquito la idea de cómo es esto. Imagínense que yo quiero introducir esta codificación genética que sería estas tiras moraditas que ustedes ven ahí. Los extremos que son ciertas bases como sería la G y la AATTC y en el otro al revés, ¿verdad? Son lo que le llaman los gringos las puntas pegajosas, que son las que se van a insertar en el organismo al que quiero afectar, ¿verdad? Entonces es como una forma de crear el segmento, insertarlo en el otro organismo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Y aquí sí quiero detenerme un poco porque es bien interesante que muchas veces nosotros tenemos conceptos solamente negativos de este tipo de alimentos. Pero si se dan cuenta, hay razón de ser de estos alimentos. Por ejemplo, si yo puedo crear un cultivo que se dé en el desierto, por ejemplo, o que pueda ser tolerante a la sal para poderlo regar con agua de mar, imagínense cuánto aprovechamiento tendría yo de estas tierras que actualmente no son aptas para cultivar, ¿verdad? Entonces podría tener un impacto en tener más disponibilidad de alimentos y disminuir así la hambruna mundial. Otro sería, por ejemplo, reducir el estrés de recursos no renovables. Por ejemplo, desarrollando plantas que resistan la sequía, que resistan menor cantidad de riego, también que hagan más eficiente el uso del nitrógeno del suelo, que hagan más eficiente el uso de vitaminas y minerales que están en el suelo. Entonces, yo puedo tener un mejor y más adecuado uso de los recursos de la tierra, ¿verdad? Con este tipo de alimentos. Otro de los beneficios que se dan al usar este tipo de alimentos es un uso menor de pesticidas y herbicidas. Imagínense ustedes si yo puedo tener un alimento con menor cantidad de pesticidas y herbicidas, incluso va a ser más aceptado en los mercados difíciles como los de Estados Unidos y Europa. O sea, yo podría mandar mis productos de acá de Guatemala sin que me los rechacen porque no van a tener residuos tan elevados de este tipo de productos.
Otro beneficio que es muy importante es que puede ser resistente a diferentes tipos de climas. Con el cambio climático que estamos experimentando, pues esto va a ser mucho más importante. También el desarrollo de cultivos resistentes a enfermedades. Fíjense que cuánto se pierde alimentos al año por enfermedades propias de los mismos, ¿verdad? O, por ejemplo, que hay una sequía en la Florida o que hay una helada, ¿verdad? Y se pierde toda la producción de naranjas de ese año por esos problemas climáticos que hay. Otro que sería ya más hacia el consumidor y al productor o procesador de alimentos es, por ejemplo, el de mejorar atributos sensoriales. Lo que les hablaba al inicio, ¿verdad? Si yo tengo una textura en el tomate mucho más rígida, voy a poder hacer productos de tomate que van a ser mucho más aceptables para el consumidor. Si tengo más porcentaje de sólidos en el tomate, voy a tener salsas con mejor sabor, por ejemplo. También podría tener alguna mejora en los procesos porque voy a aprovechar más. Si yo tengo, por ejemplo, un fruto sin semillas, podría aprovechar toda la carnaza para hacer el proceso que yo quiero. Entonces, esto me puede ayudar tanto en la industria para la elaboración de productos como en la aceptabilidad de los consumidores. Otro que es uno de los más importantes para mí sería el mejoramiento de la calidad nutricional, tal y como les mencioné el caso del arroz dorado, ¿verdad? Que es para evitar la ceguera en países asiáticos. Otro podría ser un alimento, ¿verdad? Que ya contuviera todas las vitaminas y minerales necesarios y que con consumir ese alimento yo pudiera tener una alimentación completa y balanceada. O sea, hay experimentos en esto, todavía no se ha logrado, pero podemos ver el caso, por ejemplo, del maíz opaco 2, que aquí en Guatemala se cultiva y ya tiene una mejor, podríamos decir, contenido de aminoácidos esenciales que el maíz tradicional. Entonces, ese tipo de juegos yo lo puedo hacer a través de la modificación genética. Ahora, algo muy importante, y eso lo pregunta el consumidor, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí que estos alimentos son seguros? ¿O quién está controlando este tipo de alimentos? Pues acá en Guatemala sabemos que lo recibimos, pero realmente no tenemos algún conocimiento real en la etiqueta o algo de saber que es un producto genéticamente modificado. Sin embargo, yo les digo que los productos de soya, la soya a nivel mundial, el 99% está genéticamente modificada. Entonces, si hemos comido algún producto de soya, hemos comido seguramente alimentos genéticamente modificados. Sin embargo, en países desarrollados como Estados Unidos, donde hay agencias que se dedican a el control y regulación de alimentos, pues sí, la FDA, la USDA y la EPA, todos tienen que ver con regulación, ¿verdad? Y de ver que estos productos no introduzcan alérgenos nuevos. ¿Por qué los podrían introducir? Porque pueden generar una nueva proteína y recuérdense que el ser humano, al ser expuesto a una proteína alergénica, podría crear una reacción alérgica. Ahora, todo tiene su parte negativa también. ¿Qué riesgos o qué desventajas tienen este tipo de alimentos? Pues imagínense que si nosotros queremos que sean contra plagas, pero puede crear en el futuro resistencia, ¿verdad? Entonces ya ningún pesticida podría ser que en el futuro le haga algún tipo de plaga. Otro también lo que se llama las supermalezas, que yo pueda crear una diversidad genética porque las plantas genéticamente modificadas se polinizan en los mismos lugares donde hay plantas que no están genéticamente modificadas y eso me crearía otro tipo de organismos como híbridos o intermedios, ¿verdad? Otro puede ser lo que les hablé de los alérgenos, sin embargo, esto se necesitan estudios muy largos para determinar, ¿verdad?, si pueden haber daños a la salud humana. Y el daño no intencional que les decía de lo de la polinización, ¿verdad?, a la vida silvestre y a otro tipo de seres vivos, ¿verdad?, que están conviviendo con nosotros en el medio ambiente. Ahora, esta tablita me muestra qué países tienen visión negativa hacia este tipo de alimentos.
Y si se dan cuenta, quisiera que alguien analizara, tomara el micrófono y me dijera por qué creen ustedes que Japón es el país que tiene mayor visión negativa hacia este tipo de alimentos. Son algo tradicionales, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Ustedes que su visión fuera un poquito más hacia lo natural, hacia lo orgánico, ¿verdad? Que no hubiera participación del hombre, ¿verdad? En lo que es el suministro de alimentos, ¿sí? Eso está muy bien. ¿Tendrá algo que ver también en relación a las bombas de Hiroshima, Podría ser, ¿verdad? Que la radioactividad? la radioactividad, pero acuérdense que esto no tiene que ver con radioactividad, sino con modificación genética, porque radioactividad en alimentos más lo pensaría yo para un producto irradiado, que es también un proceso que se podría dar en alimentos, ¿verdad? Pero podría ser, ¿verdad? Hay una necesidad de consumir cosas solo naturales. Acuérdense que entre más educado es un consumidor, va a tener mayores exigencias de su suministro de alimentos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, acá en este pequeño listado, los países que son más altos en sus puntos de vista negativos son países sumamente desarrollados donde el consumidor sabe mucho, ¿verdad? Entonces puede ser que su negación a ellos es porque han leído mucho y conocen del tema. Yo sí los insto a ustedes mucho a que lean del tema y que ustedes establezcan su criterio si están de acuerdo con ellos o no. Cuando yo hago la clase presencial, generalmente hago un debate de esto y los pongo a ustedes como diferentes actores de la sociedad. Por ejemplo, usted podría ser el gobierno, otro podría ser la iglesia, otro podría ser el consumidor, otro podría ser los que hacen las semillas genéticamente modificadas, ¿verdad? Otro podría ser el consumidor en general. Entonces, ustedes pensando en esta actividad que yo hago y que lamentablemente este año no la vamos a poder hacer, piensen ustedes su postura, creen ustedes su postura. Voy a tratar de crear en la plataforma un espacio de foro para que cada quien me manifieste, pero después de leer más material, ¿verdad? ¿Cuál es la postura de ustedes ante este tipo de alimentos? Y ya para terminar, porque ya la sesión se nos está acabando, ¿verdad? Ustedes tenemos esta pequeña broma acá, ¿verdad? Si se dan cuenta, tenemos un maíz que se le están pues molestando todas las plagas, entonces el otro que es genéticamente modificado le dice es que no tiene los genes correctos, ¿verdad? Entonces por eso está siendo atacado ahí por todas las plagas. Entonces, para tarea, ¿verdad? Les dejaría a ustedes que lean un poquito más del tema y que ahí en la plataforma de Moodle voy a dejar un espacio ahí para que ustedes creen un comentario, ¿verdad? De este tipo de alimentos, si están a favor, si están en contra, si están mitad, ¿verdad? No, puede ser que tengan ustedes pros y contras también de estos productos. No sé si hay preguntas. ¿Alguien puede tomar el micrófono y hacer preguntas? ¿Qué tan difícil es realizar la modificación en grandes cantidades? No solo a escala laboratorio, sino para grandes cantidades. Muy bien, pues fíjese que como realmente los que hacen semilla de este tipo de alimentos son grandes empresas transnacionales como DuPont, ¿verdad? Son empresas muy grandes, Monsanto, entonces ellos hacen cantidad de semilla, ¿verdad? Y lo interesante de este tema, tal vez algunos han visto películas de esto y todo, es que como ellos tienen los derechos científicos del desarrollo de este tipo de semillas y este tipo de modificaciones, le exigen al agricultor que ellos no pueden sacar su propia semilla, sino que tienen que volver a comprar semilla de parte de a estas industrias, ¿verdad? Si quisiéramos adaptar eso aquí en nuestro país, ¿qué necesitamos? Pues la verdad es que ya lo tenemos, ¿verdad? Ustedes lo que pasa es que nuestro poco conocimiento muchas veces nos impide saber que ya esto está bastante establecido. No sé si se acuerda usted, hace unos 3 o 4 años empezó un gran relajo ahí en el Congreso por la ley Monsanto, le llaman ellos, que es
que si íbamos a permitir estos alimentos ya están aquí hace 20 años, pues, ¿verdad? O sea, es hasta ahorita que nosotros nos estamos volviendo como más activos de saber qué es lo que contiene nuestro suministro de alimentos. Aunque por eso podría ir también un punto negativo en cuanto a aceptarlos genéticamente, porque ya existe, digamos, ese monopolio de Monsanto. Exacto, usted lo dijo correctamente. Ese es uno de los puntos negativos y es un punto que estas empresas, ¿verdad? Han querido decir muchas veces que son para el bien común, sin embargo, sí es un monopolio, ¿verdad? Entonces, esa parte sí es negativa. Ingeniera, y separar el gen es muy difícil. Pues O fíjese que depende. cada vez existen más, por ejemplo, yo en la universidad donde estudié en Estados Unidos había un laboratorio gigantesco, un edificio como de 6 pisos, ¿verdad? Porque mucho dinero está metido en universidades gringas en esto, que era solo para este tipo de modificaciones genéticas, ¿verdad? Porque realmente si se pone a pensar usted, hay mucho dinero involucrado en tener, por ejemplo, una planta que tenga un mayor rendimiento o que no se pudra tan rápido, que resista las plagas, ¿verdad? Entonces, hay mucho dinero de parte del gobierno, de agricultores. Entonces, acá en Guatemala, pues, como para conocimiento de ustedes, en Landívar hay un laboratorio de, podríamos decir, clonación, ¿verdad? No sé si sería la palabra correcta, pero ellos lo que hacen es que toman plantas que tienen las características deseables y crean copias exactas del genoma de esas plantas, ¿verdad? Entonces ellos son un laboratorio de biotecnología que está en la Landívar, que es para reproducción y propagación de plantas genéticamente modificadas. Gracias, ingeniero. Muy bien. Chicos, otro tema que tenemos que hablar es un poquito lo del parcial. A nosotros nos están exigiendo que lo hiciéramos esta semana. Sin embargo, la capacitación para hacer parciales la van a dar hasta hoy en la tarde. Entonces, yo sí no me quise comprometer porque no tengo realmente mayor experiencia en hacer parciales en línea, pero prometo capacitarme durante la Semana Santa para que tal vez lo podamos hacer al regresar. Alguien en el chat me preguntaba si vamos a seguir haciendo esto. Yo pensaría que sí, ¿verdad? Porque si ya se dieron cuenta, tenemos que terminar el semestre de esta forma. Entonces, vamos a tratar de tener tanto sesiones como la de hoy, como hojas de trabajo y cosas en plataforma. Ahora, lo que sí me preocupa es lo de los productos que ustedes tenían que hacer, que eran 3, que es gran parte de la zona, ¿verdad? Está el yogur, está el pan y está el vegetal fermentado. No sé cómo van con eso. Mal. Mal. ¿Y será que ustedes creen que pueden superar esto y comprar los insumos o lo ven muy difícil por las situaciones actuales? Un poco difícil, siendo sincero. Ya, muy bien. Sí, porque entonces tendría yo que considerar, ¿verdad? Crear tal vez nuevas actividades, que de hecho va a ser así, ¿verdad? Porque en la plataforma solo me permite cierto tipo de actividades y que eso pase a ser nuestro punteo de zona, ¿verdad? En lugar de esas actividades que estaban programadas. Pero si quieren voy a darle una pensada y ya cuando regresemos de Semana Santa se los comunicaría. Pero sí, para el que preguntó esto, trataríamos de tener una combinación, ¿verdad? Porque no siempre se puede hacer esto. Entonces, de tener clases así y hojas de trabajo, parecido a como estábamos en la clase, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta o de lo que les envié varias presentaciones que sí no tuvimos la oportunidad de hablar, si tienen dudas de esas. No, ingeniero. No, todo está bien. Bueno, entonces con esto vamos a ir terminando. Fue un gusto para mí volver a oírlos, saber que están bien. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y primero Dios, entonces los vuelvo a ver después de la Semana Santa, el día martes. Así que muchas bendiciones, chicos. Ingeniera, ¿Sí? esta presentación así grabada las va a poder compartir. Sí, fíjese que yo voy a dejarles el link en la plataforma Moodle
Ahí estoy creando un canalito en YouTube porque como son algo pesadas a ustedes, pero les envío el link a través de la plataforma para que directamente los lleve a la presentación grabada. Ok, gracias. Vaya, Gracias. pues, feliz tarde entonces a todos. Bendiciones. Igualmente. Gracias, Buenas tardes. Inge. Bueno, adiós chicos.